¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos, aquellos que están acompañando esta peregrinación hacia el Inmaculado Corazón de María. Este es su programa María, la hija predilecta del Padre. Estamos haciendo un recorrido muy especial por el Corazón de María para conocer el Sagrado Corazón de Jesús. Y estamos en el tema de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura que nos da unas nociones básicas, fundamentales y estratégica dentro de lo que significa conocer la vida, obra y papel de la Santísima Virgen en el plan de salvación. Un saludo muy especial a mis compañeros de mesa aquí de trabajo, de estudio y de meditación, Orlando y Ramón. Gracias, Camilo. Gracias porque estamos con el mismo propósito, alegres en ese propósito de caminar con la Virgen hacia la misma Virgen, iluminados por el Espíritu Santo. Bien, muchas gracias. Este programa lo hacemos en oración saludamos, en oración nos saludamos y conservamos la esperanza de poder dialogar sobre el misterio de María a la luz del Espíritu Santo. Un saludo especial. Bueno, vamos a recorrer hoy muy rápidamente, digo muy rápidamente porque aquí podríamos quedarnos en varias estaciones en lo que tiene que ver con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero vamos a involucrarnos un poco con lo que tiene que ver Marcos, el evangelista Marcos, con lo que tiene que ver quizá Pablo también, carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, y las luces que nos dan al respecto del conocimiento de la Santísima Virgen. Tenemos aquí, por ejemplo, que Marcos, tenemos la Sagrada Escritura en manos, inclusive porque vamos a recurrir a la Escritura a ese respecto. Nos vamos a encontrar con Marcos 3:31, Marcos capítulo 3:31, Marcos capítulo 6:3 también. Ahí vamos a encontrar una referencia muy escueta sobre la Santísima Virgen, pero repito, se ha contemplado ya en otros espacios, la Santísima Virgen no es la protagonista ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Sin embargo, los profetas, el mismo profeta Elías, como bien enseña la espiritualidad carmelitana, Elías profeta fue el primer devoto de la Santísima Virgen, inclusive antes de que ella tuviera su existencia histórica. Quiere decir que él proféticamente conoce a la Santísima Virgen como Madre de Dios y ya empieza a rendir el primer culto de veneración hacia Nuestra Señora. Recordemos, Camilo, el pasaje bonito de la Escritura cuando esa nubecilla pequeñísima apareció en el horizonte, ¿no? Sí, después de mucha oración, insistencia y podríamos decir sentimientos encontrados de Elías, porque parecía abandonado por la providencia, sus oraciones parecían infértiles, aparece de hecho esa nube en el horizonte, y él conoce, ahí es donde conoce proféticamente que es María Santísima, la Madre de Dios, esa doncella que va a aparecer en el horizonte de la historia y va a dar luz a aquel que va a ser la puerta de la nueva economía de la gracia, una lluvia de gracia sobre la humanidad, la redención del género humano. Esa es la visión profunda que tiene el profeta Elías. De ahí que las primeras comunidades, los primeros cenobios se instalan en el monte Carmelo, que no tiene otra traducción sino que Jardín de Dios, en referencia Carmelo. También a la Santísima Virgen. Y bueno, todo lo que eso ha traído para la historia del Carmelo, escapulario del Carmen, etcétera, la Virgen María haciendo ya sus semillitas históricas en el Antiguo Testamento. Hombre, en ese sentido podría pensarse que los carmelitas, a ver, esa es una orden, no es una congregación, es una orden, Una ¿no? orden religiosa, sí. Podría pensarse que es la más antigua, ¿o no? Pues en ese sentido, sí. Después aparece San Simón Stock,
Muy que después. Muy Mucho después. mucho después, Sí, claro. claro. Y tiene que ver también con todo el contexto de las cruzadas. Pero bueno, es San Simón, estos digamos quienes están a la cabeza de esa espiritualidad en el Nuevo Testamento. Pero ellos reconocen, obviamente, a Elías profeta, inclusive en su escudo, Celo Selatusum, creo que aparece en el escudo de los carmelitas, como una conmemoración al papel histórico que tiene el profeta Elías en su carisma. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta porque de la Virgen María, como como estamos nosotros acá, hija predilecta del Padre, pues no encontramos en la Sagrada Escritura textos explícitos. Ya lo hemos dicho. Y acaban de mencionar Pues al profeta. explícito, Ramón, la explicitud la encontrás en el famoso Isaías, al hablar de una virgen que Exacto. concebirá. Mayor Sí, explícito. no, y luego también explícito en el Nuevo Testamento, ya lo habíamos conversado Sí, en sí, algún correcto, momento, pero de dónde a mí que la madre de mi Señor, o sea, por más que Santa Isabel se haya enterado por boca de Nuestra Señora que estaba ya encinta, exalta de manera especial, es explícita Santa Isabel donde dice la madre de mi Señor. Es explícito el hecho, el acontecimiento donde la Virgen actúa. Eso sí es explícito. Ajá. Eso es explícito, pero que como dice algún autor, dice, pues si uno va a coger un texto del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, porque en Pablo hay silencios y mucho silencio, en ese sentido no los encontramos como para hacer una historiografía de la Virgen, sino que hay que acudir a la inferencia de los textos. Por ejemplo, Camilo mencionaba ahora a Marcos 3:31. Que es muy escueto, pues, pero ¿qué Ese sí dice es el muy texto? escueto. ¿Qué dice el texto? Está hablando de la verdadera familia de Jesús. Porque es que Jesús es la causa, el quien da sentido y a pesar de ser hijo de la Virgen, es Jesús, de donde se genera todo, como lo hemos dicho. Claro. Entonces aquí nos dice la Sagrada Escritura, la verdadera familia de Jesús en Marcos. Dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos. Su madre y sus hermanos. Claro. Pero mire el término, su madre. No es que coja y dice su madre María y todas esas cosas, ¿no? A eso nos referimos. Dice, llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron llamar. Esa sola expresión nos está diciendo pues que hay que inferir que la madre de Jesús estaba con él y donde está Jesús está la madre, entonces hay que decir que es María. Ahora sí. Ah, claro. Que es María. Y así una serie de textos en el Antiguo Testamento. Claro, no, y en esos textos de los evangelistas en el Nuevo Testamento queda también claro que la comunidad ya reconocía la maternidad de Nuestra Señora con respecto a ese profeta que estaba ahí delante de ellos. Exacto. Porque es alguien del público en medio de la predicación que dice, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Exacto, había un conocimiento allá en ese medio. Inclusive era tan evidente que era la madre que dice madre y no dice María. Porque señalando María quedaría en duda que era la madre. Las razones de la exégesis, las razones del discernimiento. Hombre, pues sí, es decir, Dios hace sus cosas muy directas y muy concretas y pueden estar sometidas a todas las interpretaciones y no se sale de la línea de la verdad, de la luz y de la iluminación. ¿Ese versículo termina ahí? ¿Cómo termina ese versículo? Ese versículo dice, es el versículo 31. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Y vuelve con el término madre. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Es decir, que había un conocimiento inmediato, específico, de que esa persona, a quien ellos se dirigieron, era la madre de Jesús. Claro, conocían esto porque hay un pasaje por allí en el Evangelio también que nos habla del conocimiento que tenía la gente del origen
a ver, origen no tanto de la patria chica de Jesús No, y de María. Popularmente aquí, por lo menos en Colombia, es claro eso. Pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Así Pero en el decimos fondo porque aquí. todo el mundo conoce lo A que le todo pasó mundo. a todo el mundo, de dónde viene, este es el primo de Porque, fulano. claro, recordad que unos diríamos, integrantes de los grupos que seguían o que estaban expectantes de Jesús, Es que admirados de los milagros. Claro. Pero este no es el hijo del carpintero. claro, nada más que el asunto de las tribus en el contexto de nuestro Señor Jesucristo, o sea, apellidos no habían. Los apellidos surgen No, después Pablo en la se Edad Media. relacionaba el papá y O sea, hasta la el tribu abuelo. yo la tenía clara. Yo vengo de Claro, Benjamín, yo sí, vengo de sí, José, sí. yo Eso era vengo... así. Eso es clarísimo. Por ejemplo, sí, de la tribu. Y estaba claro de por qué linaje iba a llegar el Mesías. Uno o sea, piensa que las claro. oficinas públicas, que no se llamarían entonces, quién sabe cómo, equivalente a nuestras notarías, para el nominar... censo, cuando el censo, por ejemplo, el censo. Sí, para nominar una persona, El censo que mandó a hacer Quirino. Quirino, Ajá. en el escrito legal, no iban a poner fulano Ramírez, que no existía el apellido, Claro, nada apellido. sino fulano hijo de Ya vi- Perano. De Perano, De Perano, claro, así pero- aparecía. pero- Simón Bar Jonás. Bar, hijo de Jonás. Es correcto. Exacto. Bartimeo de Bartimeo. Bar- de Bartimeo, sí. Sí, hay claridad dentro de la no, es decir, de lo que hay que buscar. Bartolomeo. 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 Ajá. Qué lindo todo esto, sí. Entonces, para que nosotros, los que nos escuchan, digan, pero entonces no aparece la Virgen María ella como con esa historia seguida. No, señor. Por ejemplo, Pero un momentico, también, el que dice eso, se le perdieron algunos datos, porque cuando uno va en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ay, aparece la Santísima Virgen. La presentación del niño Dios en Ahí el templo, está. aparece nuestra Señora. Esos son los acontecimientos más importantes de Jesús. son de Jesús. Son de Jesús, pero aparece la Santísima Virgen Eso es acompañando. lo que hay que entender. A ver, Después, el- la primera ida al templo, oficial y jurídica, digamos, que Sí. obligaba a Jesús ya con sus 12, 13 años, aparece María. aparece Nuestra Señora. Y en la vida pública, en varios acontecimientos. En varios. Por no decir, al final de la vida de Nuestro Señor, al pie de la cruz, Stabat Mater Exacto. dolorosa, Hay que justa distinguir cruce en Cruce en la la está lacrimosa. presente en los hechos y otra cosa es relacionar todos los Lo que hechos. pasa, Ramón, de Pero pronto... como ella no es protagonista, el protagonista es Jesús. Jesús, Sí, claro. Sí, ahí está Eh, una el razón. caso que insinúa Ramón nos parece muy acertado en este sentido. Biográficamente es secundaria la historia de la Virgen, Sí, sí. biográficamente, pero objetivamente miremos que María está en todos los momentos culminantes de la vida de Jesús En Los todo. fundamentales. y del comienzo de la iglesia Exacto. comienzo. y del final del Apocalipsis Sí. y del comienzo de la Escritura. Y la venida del Espíritu Santo. Pero tan sencillo antes de... Vea, por ejemplo, antes Fundación de la iglesia. Fundación de la Iglesia. Ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles que se habla únicamente ahí, Capítulo 1, versículo 14. exacto, ya lo voy a dar, hay que entender, es decir, también entender que en el plan de salvación, tener el plan de salvación lo tenemos que mencionar con frecuencia, pues la persona de Jesús trae la persona de María, pero es la persona de Jesús donde lo encontramos y ahí encontramos a María. claro. Donde claro. vaya Jesús, encontramos a María. Y es que, mejor dicho, estén expectantes nuestros radio internauta escuchas cuando lleguemos al tema de la corredención de María. Esto es un tema, Muy importante. Tema- una Fue linda. especulación, yo voy a decir, una especulación teológica de la cual yo como teólogo soy enteramente consonante, pero que no ha sido definido por la Iglesia, pero que inclusive algunas luces al respecto nos da el mismo San Juan Pablo II, ni qué decir el padre Rollo Marín, que eso sí pues era favorable al 100% a la corredención de María, pero también entender lo que significa la corredención, Sí. que es Ese corredención, no es Ese María en ningún momento se atribuye, No es la Redentora, no, ella no se atribuye ni toma ni toma. ni siquiera toma el papel de Jesús en el plan de salvación. Ella y la misma iglesia y los teólogos saben cuál es su papel, pero es importantísimo, tan importante que algunas comunidades en los primeros 2 siglos de la iglesia
eso lo recuerdo muy bien, llegaron a involucrar a la Virgen María en el misterio trinitario. O sea, tal la grandeza, ¿no? Obviamente desviado, acomodado por la iglesia en determinado momento como tiene que ser, pero un poco para percibir lo que significaba y lo que había impactado el papel de la Santísima Virgen. Porque ella como madre, muy bien lo decías ahorita, lo decía Ramón, comenzando la comunidad cristiana católica a configurarse, la Santísima Virgen tuvo un papel importante. O sea, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo va a los cielos? Obviamente queda aquí en sangre, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la presencia eucarística, no hay ninguna duda. Pero ¿por qué dejó a la Santísima Virgen? La Santísima Virgen se convierte en un lenitivo para la primera comunidad cristiana. Claro. O sea, Nuestra Señora mantiene la fe de la primera comunidad Y ahí cristiana. que, Yo me ejemplo, atrevo a decir más, lo que vas a leer, Ramón. La Santísima Virgen tenía encerrados a los apóstoles en el cenáculo, porque ella por su profetismo sabía ya perfectamente el momento en que iba a venir el Espíritu Santo. Y aquí no se me va ninguno. Y eso fueron ventanas y puertas cerradas con llaves. Y ahí vino este acontecimiento que vamos a acompañar de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que es el mismo Lucas el que va a escribir. Mira, digo, es que, Ramón, perdón. En los hechos. Pero mira, es que en el futuro piensa uno, ¿no? Y en el presente también, la disquisición, así es el término de desculcar, Desculcar. no es conflicto en cuanto a la asociación de María a la redención, No. porque no se toca, a ver, Jesucristo en su naturaleza es el único redentor de la humanidad. Así es. Pero en esa comunión divino-humana Sí, señor. del cielo con la tierra, Sí, señor, así. en esa asociación tan íntima de María al proceso redentor, pues hombre, no hay conflicto. Ahora, que se declare dogma, pues el Espíritu Santo verá cómo se ¿Cómo dice que se redacta entiende y el dogma. ¿Cómo dirá Pues que mire, por ejemplo, en el dogma de la Asunción, es en el dogma de la Asunción, a ver si una vez terminada la vida terrena de María, sube a los cielos en cuerpo y alma. Dogma de la Asunción, más o menos así, no Sí, pongo sí. entre comillas pero es más o menos así. El Papa se libra del problemita de si la Virgen María murió o no. Así. Perfecto. Y la discusión es esa. Por ejemplo, llegaremos a ese lugar, pero demos una pincelada. ¿Qué era para la Virgen María en cuanto a vocación y en cuanto a su belleza, ¿no? Como criatura y como criatura predestinada? ¿Era más bello morir o que Dios la reservara o la preservara más bien de la muerte? Entonces, unos dicen, muy acertadamente, la Virgen María muere porque de esa manera se asemejaba más a su Hijo Jesucristo. Pero muere, como moriría un ángel, porque ella murió de amor y no murió de dolor propiamente, pues no de vejez ni de corrupción del cuerpo, ni más falta. Hermosa la Ahora la otra. Sí, muy bonita. La otra es que no no es que sea pasando bonita. por la muerte, subió en cuerpo y alma a los Claro, cielos. por la preservación del pecado. Pero Bueno, entonces, dirían los que son partidarios de la muerte, participando de la muerte de Jesús, fue la segunda que tuvo la gracia de haber resucitado. Bueno, sí. ¿Qué dicen ustedes? Orlando se va ¿por qué? ¿Murió, no murió, resucitó, no resucitó? Bueno, la Tranquilo que no es doma, puede patinar lo que quiera. Cuando Pero las salga dos uno- tesis me parecen muy bonitas, ¿cierto? Camilo, Porque cuando- la otra fue muy preservada, o sea, ni murió, pero como que eso de la resurrección le da una gloria. Yo me acuerdo que tenía un profesor de teología que decía, eso de la resurrección debe ser más o menos, ¿qué sentirá uno resucitando? Ustedes se han puesto a pensar eso, Ramón, pero cuando una usted co- resucite, ¿qué va a sentir? Una cosita sencilla. Para resucitar hay que morir. Por eso, esos son los partidarios de la primera tesis, de que la Virgen María murió. Pero esa alegría de la resurrección solo la tendría a partir de la muerte. Exactamente. Claro. Es que ahí se plantea ese... Yo quiero esa escuchar, a ver, Orlando. Esa prolegómena, sí, se Orlando. puede plantear. ¿Murió o no murió la Virgen María? Hombre, a mí me... No es Pues, artículo de fe, pues. no tengo ningún conocimiento ni estudio Y ni en el asidero, futuro que tomen tus términos para el dogma, a ver cómo pero yo pienso De que pronto lo tuyo de queda pronto consignado lo aquí tuyo queda- ya sirve para el dogma. uno piensa atrevidamente que Por supuesto. la Atrévase, atrévase. voluntad de María de imitar a Cristo en todo,
por ese motivo habría muerto. Pero esa muerte nos aclara Camilo una cosa importante y me voy a atrever a explicar lo que entiendo. Como un ángel. Por decir que fue suavísima, ¿no? Más que eso, Camilo, porque el ángel, el que muere como un ángel, entendiéndose lo que es un ángel, Sí. carece de corporeidad, el ángel. Bueno, la Virgen no carecía de corporeidad, pero al tener corporeidad la Virgen y a haber fallecido a la manera humana que conocemos, ni una milésima de segundo entró en proceso corruptivo su cuerpo, porque no podía, Claro. ¿no? Así es. ¿cierto? Eso sí iría en contra de la doctrina de la Iglesia. De la porque Inmaculada si es inmaculada, Concepción, si es concepta, claro. Sí. concepta, Claro. Inmaculada Concepción, Concepta. no hay de ninguna manera pecado en ella. Entonces uno piensa que Dios, que todo lo quiere, a ver, lo que Dios quiere es bueno, Ay. Y todo lo que sucede es porque Dios quiere. porque Dios quiere. Entonces esa imitación de María por parte de Cristo, que quiso imitarlo en todo, absolutamente en todo, creo que mi Dios sí hizo la excepción, menos en la muerte, María, menos en la muerte. Usted, nada, transportada al cielo, resurrexit, no morten. A ver, Resucitó y no hay muerte. Sí. Esa está tenaz. Está buena esa tesis. No, O sea, ella resucita pero no muere. no muere. Habría que entrar en asuntos técnicos a ver, Resucitó a ver para si el la cielo. resurrección. Para el ¿por cielo, qué? cuerpo y alma. Porque, por ejemplo, la diferenciación técnica entre asunción y ascensión radica en la resurrección. En la resurrección. Radica en la resurrección. Sí, porque la asunción... Es verdad. La Virgen fue asunción... llevada, asunta. No, llevada. no fue. Ella es asunta. Entonces ahí está la cosa, porque asunta no quiere decir que ella fue llevada. Ajá. No quiere decir que la naturaleza de ella adquiere unas propiedades, unos atributos a partir de la resurrección. Por eso es que ella Es sube, decir, porque el cuerpo resurrecto tiene la posibilidad, uno de los atributos es ese, no tiene ningún impedimento en el espacio-tiempo para transportarse. No lo tiene. No lo tiene. Nuestro Señor, por el hecho de ser Dios, sale del contexto y por eso se aplica la palabra ascensión. Él hubiera podido ascender a los cielos en cualquier momento de su vida, por Claro. el hecho de ser Dios. Sí, claro. ¿cierto? Ahí no hay... Pero en la Virgen la asunción se da es en función de qué? De los atributos que ella recibe, que su naturaleza recibe gracias a la resurrección. Entonces, ese asunto de la resurrección es fundamental. A ver, Lo de la muerte, entonces... sí, hay una No, yo digo cosa- que ahora sí que su tesis, Ramón. A ver, ¿Murió o no murió? pues, gracias a la resurrección. ¿Cómo llega al cielo? Gracias a la resurrección y no se llama respetando, teniendo en cuenta que era una criatura exenta de pecado. Para ser entonces, no para convertirse, para ser ella en la vida acá. Y luego en la gloria eterna, ese cuerpo glorioso. Que los cuerpos gloriosos... A ver, Ramón, Sí. de acuerdo con eso y Camilo, hagamos abstracción de algo. No existió el primer pecado. Pues especulemos. Adán y Eva no pecaron, especulativamente. Imaginémoslo, no pecaron. Poseían los dones preternaturales, poseían una comunicación diáfana con Dios, sin el impedimento humano. Ellos irían a morir. ¿Todo cuerpo muere? No, no, Atención a muere, eso. a ver, una cosa importante. Ahí lo metí en la grande. No, espera. Es lo siguiente. Vamos a pensar bien la Pues cosa. para salir de... Sí, para porque es que dar la claridad muerte- sobre la asunción de la Virgen. Sí, Porque sí, después sí. del- Cuerpo y alma a los cielos. Lo que pasa es que después del pecado original, nosotros asumimos la muerte como un acontecimiento en el cual, a partir de las posibilidades de corrupción que tiene el cuerpo, la vida se agota. Sí, termina. Entonces, uno diría más bien que sin el pecado original, sería, digamos, quizás más acertado decir que sin haber cometido el Sin pecado haber original, pecado. en algún momento, Adán y Eva tendrían que subir Subir a los al cielos. cielo.
Y recuerdo también perfectamente un profesor Sin de... o con morir, atención. No, espera, Monseñor John Cladías, en paz descanse, profesor mío de teología. Él lanzaba esta tesis en algún momento. Recibe Orlando, recibe Ramón una invitación solemne. Resulta que Camilo va a subir a los cielos en cuerpo y alma en 15 días. Porque Camilo recibió la revelación de un ángel que su vida terrena culminó. Ajá. Entonces, sin pasar por la muerte, va a subir a los cielos en cuerpo y alma. Y eso es un acontecimiento, una fiesta en el paraíso. Claro. Porque fulano va a subir al cielo Claro. y cumplió su vocación y su prueba en la vida terrena. Y el ideal de Dios. Pero entonces la muerte ahí, porque es otra discusión. ¿La muerte es únicamente una consecuencia del pecado original o sin el pecado original llegaría un momento en que el tránsito de la vida terminaría? En que la vida humana se acabó. Amigos, ¿O pasa a vivir en cuerpo y alma hay en la que eternidad? entender la Tremendo, muerte. Hay que tremendo. entender la muerte. Muerte, el término muerte. Muerte, ausencia de vida. Por eso es a partir del pecado original, esa concepción es a partir del pecado La muerte, ausencia de gracia. La muerte también es ausencia de gracia, de la gracia divina. La muerte. Entonces, si es ausencia de vida, la muerte, ausencia de vida, ¿pero de vida qué? El que está en la tierra es de vida terrena. Y ausencia de vida en ese cuerpo que es creado para. Sería una muerte, Entonces, pero en cuanto fin de la vida terrena. fin. No Una- corrupción del, porque No, nosotros ligamos no, por, no, por el no. pecado original, la palabra muerte está asociada ¿a qué? A la corrupción. A la de corrupción. de la En el naturaleza caso que humana. Camilo nos dice, su profesor de teología, su tesis, hombre, simplemente su cuerpo, no su deterioro de su cuerpo, porque atención, es que estoy... Claro, porque si no hay pecado original, no hubo corrupción. no hay deterioro. No hay deterioro. deterioro, claro. No hay enfermedad. su cuerpo humano, porque no deja No de hay ser humano, involución. va a ser glorificado. Sube al cuerpo, sube en Sí, cuerpo señor. y alma al cielo. Va a ser glorificado. Así Pero es. miren la diferencia con la asunción de la Virgen. Cuando se habla de resurrección de la Virgen, es glorificado el cuerpo. Claro. Se glorifica el cuerpo. Lo que solamente pasará con nosotros si tenemos la gracia después de la resurrección Después de los la muertos. resurrección de los muertos. Lo que le hubiera pasado a Adán y Eva, si no hubiesen pecado, se hubieran glorificado. Claro. Hablemoslo del tránsito. Sí, el tránsito. Glorificado para poder transitar Sí. hacia la vida eterna. Por eso es que Nuestra Señora es venerada también bajo la advocación de Nuestra Señora del Tránsito o de la Dormitio. Sí, señor. ¿No? Claro. El Dormición. tránsito de María. Ahí la iglesia, sabiamente, madre y maestra, se libra del problema de la muerte. Sí, exactamente. El Habla de una tránsito de dormición. María. De una dormición. El tránsito de María. Entonces podríamos pensar en ese acontecimiento de Adán y Eva sin pecado original, en un tránsito de Adán y Eva Claro, a la eternidad. claro. Es que uno Sería tiene muy que en esa pasar línea. al escenario. Pero miren qué interesante el ejercicio que acabamos de hacer. Acabamos de hacer un ejercicio teológico, especulativo, exegético, sin que la Sagrada Escritura en ningún momento nos hable de la Virgen María, ni de su tránsito, ni de su asunción. No, No. pero son elementos que surgen de ahí. Sí, sí. Pero eso hace parte, Camilo, del anuncio, de la explicación más bien de Jesús a sus discípulos. Muchas cosas tendría que deciros, pero por ahora no las entendéis. Claro, que, Eso corresponde a la escritura de alguna manera. Exacto. claro, que es lo que queda claro también especialmente después del siglo XVI con toda la Revolución Protestante. Cuidado con eso de la lectura Exacto. personalizada de la Eso- Sagrada y eso- Escritura. en la primera de Pedro está eso. En la Eso, primera de Pedro. En la primera no hay, es decir, ¿qué es? A Época nadie de- le es permitido. No le es lícito, ¿no? Sí. No, listo. Hay una segunda circunstancia en términos de la situación propuesta. No es prolegómena, sino de la situación. Yo no la coloco como Porque prolegómena. es que vamos a pasar a los apócrifos. Sí, obvio, sí. pues. Entonces, la Virgen, como Madre de Cristo, vivió a Cristo. ¿O no? Vivió a Cristo, dijiste. En su vida. Claro, obvio. Si Pablo O lo imitó. A ver, eso sí que está muy bien planteado. Yo me iría a Pablo. Pablo dice, no soy yo, Quien vive en mí, Cristo Jesús, quien vive en mí. entonces Si lo dice Pablo, la Virgen vivió a Cristo. obvio.
ese, atención, yo saco una conclusión que puede ser, Oye, aquí viene el texto para el dogma que va a proclamar la iglesia en algunos años. ¿Cómo es, Ramón? si la Virgen vivió a Cristo, Claro. no solo de ser tabernáculo y madre de Cristo. Sí. Recordemos, Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo Exactamente. Jesús quien vive en mí. Entonces, si vivió a Cristo, murió con Cristo. Pero es que, vea, hombre, si usted se acuerda cuando... Puede ser, queda uno con... Sí, vea, vivió a Cristo. Por eso es que la iglesia... por Cristo. Por eso es que la iglesia tiene que definirlo. Es que además, La Virgen vivió a Cristo, es un hecho. Pero no se infiere de ahí que María... Que el fin de la vida de María ha sido Sea el igual al fin de fin la de vida la de María de Cristo. Cristo. Nunca, ni que María entendió 100 a Cristo. No lo entendió. María nunca... Es que las dos son bonitas, las dos tesis son bonitas. La una por imitar a su hijo, ella inclusive casi que pedía a gritos morir como él. Pero o claro, morir. claro. Y la otra es claro. linda porque es nuestro Señor queriéndola librar de cualquier tipo de sufrimiento o de asociación al pecado original. Tú no mueres, madre. Entonces, es que no mereces morir. Entonces, O sea, las dos son muy No, lindas. pero atención, fijémonos... pero por eso estamos diciendo la hija predilecta. Esa predilecta vuelve a tomar aquí. Pero miremos, vuelve a vea, tomar fuerza. Entonces, por ser predilecta, ¿murió o no murió? Porque es Sí. que las dos podían ser señal de predilección. pero un acento en esta bonita conversación. Y lo vamos a ver, esa discusión, después de esta muy breve pausa. Continuamos entonces con nuestro programa. Esta idea está muy interesante. Recuerden, estamos en el contexto de la lectura de María en la Escritura, Mariología en la Sagrada Escritura. Estamos sobre aquel elemento, sobre la predilección, que tiene mucho que ver con el título de nuestro programa, la predilección de María. ¿Dónde reposa con mayor evidencia? ¿En qué tesis? O yo digo tesis porque no está definido por la Iglesia. ¿En qué tesis reposa de la manera más orgánica la predilección de Dios por María? ¿En que ella murió a semejanza de su Hijo Jesucristo, que también murió, Dios nuestro Señor? ¿O no murió? Porque por el hecho también de ser predilecta, Dios la hizo exenta. La hizo exenta de pasar Esa segunda por la posibilidad muerte. queda ahí. Perfecto. Entonces, a ver. Pero entonces nos íbamos a atrever a comentar algo. Mire, ha dicho Ramón, y con toda razón, que María vivió a Cristo. Claro. Vivió a Cristo. No solamente lo vivió en la dimensión humana de levantarlo, de tenerlo, de amamantarlo, todo esto, sino que lo vivió desde el misterio de un Dios que se hizo carne en ella. Vamos ahí, ¿cierto? Por ahí Bueno. vamos. Muy bien. Entonces, que vivió a Cristo no quiere decir que entendió de manera absoluta el misterio de Cristo, porque miremos que María tiene un reclamito para ese Cristo, y ese reclamito implica, en el concepto humano, implicaría una imperfección de Cristo. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Recuerdan? Sí. Ujú. Sí, ¿Por sí. qué nos has hecho esto? María, aunque vivía Cristo, no entendía de una manera absoluta y total el mesianismo de Cristo, porque Cristo no desobedeció a María ni a José. Cristo cumplió la vocación del Padre Celestial y por eso se les perdió. Por eso fue al templo, por eso no avisó ni puso ningún WhatsApp. ¿Cierto? Hay que aclarar algo ahí, sí. Hasta donde los límites de la naturaleza humana y la gracia lo permiten, María Santísima comprendió el papel y la vocación de su Hijo. Repito eso, es muy importante tenerlo técnicamente claro. Hasta donde los límites de la naturaleza humana y la gracia de Dios lo permiten, María Santísima entendió, comprendió a nuestro Señor Jesucristo y su divinidad. Sí, señor. Eso Tanto es que cierto. Ya ninguna criatura
más que ella. Ha dicho pero ella, límites. claro, ella comprendió hasta donde se puede, porque si comprendiera más de la naturaleza humana y de la gracia, sería Dios. Ahí, Claro, sí, ese ahí, es el caso. ahí coronaste mi teoría. Sí, sí. Pero, Sería mira que Dios. tanto que en otro pasaje de la Sagrada Escritura encontramos, te damos gracias, Señor, porque estas cosas, estos misterios del plan de salvación, son misterios, porque nosotros no los comprendemos. Nosotros no tenemos la capacidad ni de entrarnos en esa dimensión, porque le ha revelado esto a los humildes. Y la Virgen es prototipo de humildad. Claro, Entonces, no. la revelación de la Virgen no solo por ser madre, sino por lo que le reveló el Señor a esa criaturita. Por la humildad. Ahora sí. Precisamente, como el ser humano no podrá desentrañar misterios que le superan. Por eso la Santa Madre Iglesia tiene que proclamar verdades dogmáticas que están fuera del alcance de la comprensión Ese es el papel humana. del magisterio. Claro, por eso, claro, porque lee en la sustancia de la revelación lo que hay de esencial para nuestra comprensión. Eso no lo puede hacer cualquiera. Podemos acercarnos a una especulación teológica, Claro. pero si el Espíritu Santo no actúa ahí y no actúa a través de la Iglesia definiendo dogmáticamente, o sea, nosotros no entenderíamos aquello de la presencia eucarística. ¿Hasta dónde llegaba? Uno se podía poner ese problema, ¿hasta dónde llegaba la comprensión teológica de San Juan, el discípulo amado, Sí. sobre la presencia eucarística? Pues seguro no era tan profunda como la Iglesia la definió hasta el día de hoy. No era tan profundo. señor. Claro, por el Más, papel de la muy Iglesia cierto. como madre y maestra. Tanto que la misma Muy Iglesia, cierto. a través de su magisterio, a través de sus ministros, en términos de la misericordia de Dios, y acudir a la misericordia es declararse incapaz de los inescrutables misterios de Dios. Claro. Hay que acudir a la misericordia y no a la capacidad cognitiva. Claro, porque es por amor que Dios se revela a los hombres. Exactamente, entonces decimos, Camilo y Orlando, decimos en una de las de las letanías de la Divina Misericordia, misericordia divina, insuperable, dice la Iglesia, a través de uno de sus... insuperable en la institución de la Santa Hostia. Repite con fuerza. Mayor ímpetu, Sí. porque eso es muy bonito. En ¿Cómo es, la Ramón? institución. Misericordia divina, estamos aclamando. Misericordia divina insuperable, dice el hombre, inspirado por Dios, insuperable en la institución de la Santa Hostia. Claro. Bonito eso. Bueno, yo recuerdo un poco para que encaucemos de nuevo, ya hicimos Sí. un ejercicio teológico muy interesante, y eso para que todos nuestros radio, tele, internauta, escuchas tengan presente el maravilloso panorama que se abre en torno a esto de caminar o peregrinar por María, la hija predilecta del Padre. Una tesis fundamental cuando nosotros hablamos de los textos mariológicos en la Sagrada Escritura. Importantísima la tesis. Recuerden esto. La intención inmediata del testimonio revelado del Nuevo Testamento no se dirige hacia la Santísima Virgen, sino hacia Cristo. Ahora bien, hacia Nuestra Señora, la Santísima Virgen, solo se refiere la Escritura en cuanto es de importancia para la entrada de Cristo en la historia humana. Eso es fundamental. Y yo creo que a partir de esa tesis hagamos la lectura de los Hechos de los Apóstoles. De los porque ahí Hechos de Lucas- los Apóstoles, del papel que la Pero, Virgen pero valdría la pena repetir ese trocito, Ramiro. Camilo. no es que es muy bonito, además que Es que de pronto, a ver, que nos quede la sedimentación de... Sí, repito entonces, recuerden esto es muy importante porque igual toda la doctrina de la Iglesia gira en torno a la cristología. Claro. No es solo porque estamos hablando de Nuestra Señora. Sí, porque es importante porque nosotros no estamos cristificando a María en el sentido de su naturaleza. En Para el que sentido no nos del vayan ser, a atacar a nosotros por eso. claro, en sí, el sentido ontológico, en el sentido del ser, Cristo es el Hijo, pues, Claro. es el Verbo encarnado. Y María es la hija predilecta. Es que son ahí dos personas en esto que nos acaba de leer
Camilo Andrés, no hay palabra perdida. No, no hay palabra. Es más, me voy a remitir a otras dos reglones antes. Estamos con el padre Michael Smaus, Claro. neotomista, lumbrera en el siglo XX con respecto a la Mariología. Dice entonces claramente, los libros de la Sagrada Escritura no nos ofrecen acerca de Nuestra Señora tanto como para que podamos nosotros escribir una historia de María. No. Solo nos van a atestiguar algunas particularidades de Nuestra Señora y únicamente en cuanto se relacionan con Cristo. Entonces empecemos a dar referentes de ese enunciado. Entonces, de que los libros de la Sagrada Escritura no nos dan los elementos, como hemos dicho. Ahí está, ahí a la vista, para elaborar una historiografía. Pero no porque sean incompletos, porque el objeto central no es María. Es Cristo, por eso él va a decir aquí más explícitamente. La intención inmediata del testimonio revelado del Nuevo Testamento. Ahí entra ¿quién? Marcos, Juan, Lucas, Mateo, Pablo, Pedro, Santiago, Judas, etc. Esa intención inmediata del testimonio revelado del Nuevo Testamento no se dirige hacia Nuestra Señora, sino hacia Cristo. Atención, muy bien. Cualquier referencia respecto a María solo se realiza en cuanto es de importancia para la entrada de Cristo en la historia humana y en cuanto su función repercute en la historia de la salvación, en la vida de Jesús y en su relación con la iglesia. Y entonces, qué párrafo pero mire también cómo resalta ahí la importancia. Listo, no tiene el protagonismo, el primer papel protagónico no lo tiene Nuestra Señora en el Nuevo Testamento, pero es dinamizadora de lo que significa el Mesías en la historia de la salvación, el Mesías en la historia de la iglesia y la iglesia como primera comunidad cristiana. Ahí está María. Ahí está. Y está siempre ahí. Vamos a ver esta referencia. Vamos a dar referencias. La de San Lucas en el Nuevo Testamento es muy buena. Dice en los Hechos, la de los Hechos, cómo la Santísima Virgen María cumplía ese papel de dinamizadora, de motivadora, de orientadora, de maestra, de interpretadora de la palabra de su Hijo. Encontramos en los Hechos en Hechos 1:14. Todos estaban en el cenáculo. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Pero si estaban con la dinamizadora. En compañía de algunas mujeres. Había mujeres ahí. Claro. Estamos dando datos referenciales de los que cuales se dan hoy como adalides del feminismo. Ahí está, verdadero feminismo. Involucraron a la mujer en el nacimiento de la iglesia. Claro. Exactamente. En compañía de algunas mujeres. De María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, por lo que ya se entiende cuál era su hermano. Entonces la Virgen aparece en esos eventos, en esos acontecimientos como muy centrales, es decir, muy generadores del papel de Jesús y del papel de María. Eso fue precisamente a punto de Pentecostés, a punto. Por eso ese grupo de mujeres no tendría que aparecer para nada en el momento de la ascensión del Señor, porque no iban a despedir a quien no se iba. Qué lindo. Claro. Qué lindo. Qué hermoso. Es bonito. Quedaba en el... Es que es de sentido común también. Sí. Es de sentido común. Ya estaba la Eucaristía. Además. Ya estaba la Eucaristía. Aunque algunos dicen que lo de la ascensión es una figuración. ¿Qué sabes al respecto, Camilo? No, eso es histórico, inclusive varios concilios coinciden en eso. Es clarísima la asunción de nuestro Señor Jesucristo. La ascensión. La ascensión, perdón, de nuestro Señor Jesucristo a los cielos en cuerpo y alma. Eso está verificado, inclusive está confirmado, porque como está confirmada la resurrección, está confirmada la ascensión. Pero visible. ¿La ascensión visible? Sí. Ah, claro, sí. Inclusive hay algunos textos de los padres de la iglesia, yo aquí me perdería con mi mala memoria, pero podemos traerlo en otro momento en el programa para darle también una fundamentación histórica al acontecimiento. Porque si bien el cuerpo nunca fue encontrado. Ah, claro.
o es uno de los elementos, pues digamos, evidentes. Claro. La ceremonia que había que realizar, el descargue que habría que hacer inclusive jurídicamente de los guardias y los mismos apóstoles con respecto al secuestro del cuerpo o a la Claro, claro. destrucción del cuerpo, esos son elementos que van aportando en el sentido de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, para que no nos vayamos de este Nuevo Testamento, citemos alguna de las cartas de Pablo, porque Pablo cuando habla a los Gálatas nos va a dar en el capítulo 4, versículo 4, y en los Romanos capítulo 1, versículo 3 nos va a dar pistas también sobre la Santísima Virgen, porque él ya en el Nuevo Testamento, sin haber tenido un convivio cercano, digamos, corporalmente, pues con nuestro Señor Jesucristo, porque también es obvio que místicamente tuvo una relación con nuestro Señor, él cita a la Santísima Virgen. Y con palabras muy proféticas. Ya vamos a esa cita que me dices, con todo cariño, demos una referencia de Pablo. Acaba de decir, no tuvo ningún convivio con la Virgen. Y lo que habla de María es nada. Exactamente. Y así dice Bichot, dice un autor de María de los Evangelios. Dice Pablo, silencio. Mucho silencio, dice Pablo. Hablando de Pablo completo. Claro. En todas las cartas. Y entonces nos da aquí un datico que es bueno que lo referenciemos acá según la Sagrada Escritura. Dice, recoge un himno litúrgico de las primeras comunidades. En los Filipenses. En Filipenses 2, 6, 11. Y voy a referenciarlo, a leerlo. Él compartía la naturaleza divina. Este es el himno al que se refiere Pablo. Y que haciendo alguna relación a María. Él compartía la naturaleza divina igual a Dios por propio derecho. Duro, Ramón. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció, le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo es el Señor para la gloria de Dios. Hace una referencia a la Virgen, en ese caso, a su madre. Pero no la coge pues así como en concreto, como estamos diciendo. Ajá. Hay que inferir, porque la Virgen está siempre llenando la Sagrada Escritura. Antiguo y Nuevo Testamento la está llenando. La llena, hemos dicho, hay que deducir en los acontecimientos. Aquí Pablo nos dice el autor que se valió de ese himno como para hacer una deducción de que Cristo, al hacerse hombre, para salvar al hombre, y que al nombre de Cristo toda criatura se doble. Entonces, exacto. Ese Cristo no apareció del viento, ese Cristo tiene madre. Sí, lo de San Pablo, hay un buen escritor, que se queja de ello, y dice chistosamente que cuando se muera va a hablar con San Pablo seriamente. ¿Así? A ver por qué no habló mal de la Virgen. Y uno piensa que no, es que fue lo preciso. No era lo que tenía que hablar. Nacido claro. de mujer. Claro. Entendiéndose a Cristo Dios. A Cristo Dios. Claro, y luego que ese mujer también tiene una profundidad muy grande en la Sagrada Escritura. Sí. Exactamente. Porque la mujer que comete el pecado original y la mujer que trae la salvación al mundo. O sea, es una nueva Eva. Claro, ese contexto es muy bonito. Yo creo que Pablo en Gálatas 4:4 nos va a dar pistas a ese respecto, porque también Pablo tiene suficientes problemas para resolver con respecto al protagonista, a nuestro Señor Jesucristo. O sea, él se metió en la cueva de los leones. Ajá. Él se introdujo directamente a romper unos esquemas totalmente errados de la filosofía griega y del pensamiento romano también en comunidades como Filipenses, en Éfeso, en Corinto, Corintio, que eso era mejor. Era un relajo. O sea, él tenía primero que solucionar otros problemas antes de empezar a hablar de la devoción a la Virgen. Pues no venía al lugar. No venía al lugar. Me parece una reflexión desde la pedagogía buena, Camilo. Claro, y hablaba en pequeños círculos,
seguramente él, y yo lo defiendo como teólogo, él en su vida personal, espiritual, seguramente era devoto de la Santísima Virgen. Claro, claro. Tan de acuerdo con eso, Camilo, que la misma Iglesia, en su magisterio y en su pedagogía, no se ocupó en los primeros concilios de María, sino de la definición de Cristo, verdadero hombre, Naturaleza, y verdadero Dios. persona Todo, humana, claro. Santísima Trinidad, etcétera, claro. Claro. Y, sacramentos, La- etcétera. las prioridades de Pablo, como apóstol de la gente. Claro. En Gálatas 4:4. ¿Cómo le ponías a los gentiles unos discursos de Pablo de María Hombre, sin sentar la cristología? Claro, usted va a empezar a hablar de la devoción a la Santísima Virgen cuando esa gente ni siquiera reconoce la divinidad de Jesús. Imagínese, por Dios. Pero es que Eso hemos está bien Porque pensado. la devoción a la Virgen es en función de qué? De la divinidad de Jesús. de la divinidad. Si no es maternidad y no tiene nada, Entenda- pero maternidad de Dios, pues no es de... No. No, Traigamos acá a este conversatorio, traigámoslo acá, la carta de Pablo a Tito. Ajá. Además de agradecerle todo su apostolado, los consejos y las orientaciones, cómo debe ser el buen hijo de Dios. Claro, claro. Amable, comprensible, perdón, en fin, basta leerla. Entonces Pablo tenía que estructurar ese Cristo en las distintas comunidades, pero eso no significa que la madre estaba desaparecida. No, de hombre. él. No, él en No, su, no, en su vida jamás, espiritual, él era jamás. devoto de la Virgen. Jamás. Por eso es jamás. que yo creo que nos vamos a quedarnos en puntos suspensivos para nuestro próximo programa. Nos vamos a encontrar con Gálatas 4:4 y también con Pablo escribiéndole a los romanos. Exacto, entonces en 4:4 encontramos. Ramón, creo que el tiempo feneció. Fugite irreparabili tempus. Bueno. Quedamos a la expectativa de qué nos va a decir Pablo, qué pistas nos da al respecto de la Santísima Virgen. Perfecto, para que continuemos entonces dando estos referentes, estos asientos Escriturísticos escriturísticos sobre la doctrina y la devoción a la Santísima Virgen. Exactamente. Los esperamos entonces en nuestro próximo programa. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.